doctor Germán, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre las pruebas, tanto en materia civil como en materia penal. Primero hablaré de las pruebas en materia civil. Tenemos que tener un punto de partida y nuestro punto de partida será la pregunta de ¿qué es una prueba? Bueno, una prueba es una actuación procesal por la que las partes, cabe mencionar que las partes, hablando en materia civil, son actor y demandado, intentan acreditar los hechos aducidos en una demanda o una contestación de demanda, convenciendo al juzgador o bien al juez sobre la veracidad de estos. Como segundo punto tenemos ¿cuál es el objeto de la prueba? Bien, el objeto de la prueba son precisamente los hechos sobre los cuales versa el juicio. Luego entonces los hechos son el objeto de la prueba. Como tercer punto tenemos la pregunta de ¿qué es lo que se prueba? Bien, lo que se prueba es la verificación o la afirmación de los hechos. Ahora pasamos al periodo probatorio o dilación probatoria. Me estaré basando en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en el artículo 235, donde dice que el actor y el reo deben probar respectivamente sus acciones y excepciones. Pasando al artículo 242, nos dice que el juez debe recibir todas las pruebas que se le ofrezcan, a excepción de las que fueran contrarias a derecho o se hayan obtenido de una manera ilícita o violando los derechos de las personas. Ahora bien, pasamos al listado probatorio. Nos seguiremos basando en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, en el artículo 251, donde nos dice que la ley reconoce como medios de prueba la confesión, la declaración de las partes, los documentos públicos y privados, el dictamen pericial, la inspección judicial, los testigos, las fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y en general todos aquellos elementos que son aportados por la ciencia. Voy a explicar brevemente cada uno de estos medios de prueba con su respectivo fundamento legal. En primer lugar tenemos la confesión. La confesión es la declaración que hace una persona o alguna de las partes ante el juez sobre la certeza de unos hechos personales. La confesión se hace bajo juramento o promesa. Su fundamento legal está en el artículo 272 y nos dice que se podría decir que hay dos tipos de confesión: confesión judicial y confesión extrajudicial. La confesión judicial la encontramos en el artículo 273 y nos dice que es confesión judicial la que se hace ante un juez competente, y todo lo contrario es la confesión extrajudicial. La confesión extrajudicial se hace ante un juez incompetente. En la declaración de las partes no encontré como tal una definición que nos dijera qué es la declaración de las partes, pero su fundamento legal está en el artículo 310, donde nos dice que las partes podrán en cualquier momento, desde la contestación de la demanda hasta antes de la citación para la sentencia, pedir por única vez que la contraparte declare sobre el interrogatorio que en el acto de la diligencia se le formule. Acerca de los documentos públicos y privados, vamos a hablar de cuáles son los documentos que se consideran públicos y cuáles son los que se consideran privados. Su fundamento legal está en el artículo 319, nos dice que son documentos públicos los testimonios de escrituras y documentos autorizados por notarios públicos, jueces y otros funcionarios. También son documentos públicos los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, libros de actas, registros, catastros y más documentos que se hallen en los archivos públicos, las certificaciones de constancias existenciales en los mismos archivos públicos, las constancias existentes en los archivos parroquiales que se refieren a actos del estado civil. En este caso podríamos hablar del matrimonio. Aquí cabe aclarar algo muy importante. Nos dice que vamos a entender por testimonio
porque como un primer punto que mencioné como documento público son los testimonios de escrituras. Entonces, para que quede claro, para entender como testimonio, es la primera copia de una escritura que es expedida por un notario. Y los documentos privados son los que otorgan los particulares sin la intervención de un notario público u otro funcionario legalmente autorizado para certificar algunos documentos. Esos son los documentos públicos que no requieren de algún funcionario como para certificar el acto. En este caso hablaríamos como un ejemplo de una compraventa. El dictamen pericial es un documento que contiene la determinación u opinión fundada por un perito respecto a los puntos sobre los cuales versa el desahogo de la prueba. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 345, que nos dice que el dictamen pericial procede en los negocios relativos a una ciencia o arte. La inspección judicial nos dice que es el examen o comprobación directa que realiza el juez o tribunal a quien corresponda verificar hechos o las circunstancias de un juicio. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 366 y nos dice que el reconocimiento o inspección judicial puede practicarse a petición de parte o de oficio si el juez lo cree necesario. Como otro medio de prueba tenemos a los testigos, que es un particular que está o es invitado a declarar dentro del marco de una investigación acerca de los hechos de los que ha tenido conocimiento personal, después de haber prestado juramento de que dirá la verdad. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 371, donde dice que toda persona que no tenga un impedimento legal está obligado a declarar como testigo. En el artículo 372 nos dice que no pueden ser testigos el menor de 14 años, los dementes y los idiotas, ebrios consuetudinarios o personas que hagan uso de algún enervante, estupefaciente, psicotrópico que altere su conducta y eso le produzca farmacodependencia. También el que haya sido declarado como testigo falso y falsificador de letra, sello o moneda. El taur, no sabía lo que era taur, pero por lo que investigué es una persona que es experta jugando a las cartas, los dados, etc. y lo hace con mucha frecuencia. Los parientes por consanguinidad hasta el 4º grado y los parientes por afinidad hasta el 2º grado. Un cónyuge o un concubino a favor del otro, es decir, yo no podría declarar a favor o prestarme, declarar a favor de mi esposo. Los que tengan interés directo o indirecto en el pleito. Estas son algunas de las personas que no pueden ser testigos. Por último, como medio de prueba tenemos las fotografías, copias fotostáticas, registros, etc. Su fundamento legal lo encontramos en el artículo 410. Hasta ahí fue el listado probatorio en materia civil. Ahora pasaremos a cómo se ofrecen y cómo se desahogan las pruebas. Bien, por lo que yo estuve investigando, nos dice que el juzgador es quien decide qué pruebas son admitidas, porque no todas las pruebas van a ser admitidas. El juez es el que decidirá qué pruebas se aceptan y cuáles se desechan. Y de igual forma el juez es el que ordena en qué orden se desahogarán las pruebas y las disposiciones generales en caso de requerir peritos, testigos o inspecciones judiciales.